Muy bien, cambiamos de continente, nos vamos a Europa, más precisamente a España. Sí, nos vamos a las Islas Baleares, que tienen en total 9.000 casos. Mirá dónde quedan. Qué lugar paradisíaco, por Dios. La verdad que sí, realmente. Qué ganas de viajar, Willy. Cerquita de Barcelona, las Islas Baleares, pero en Barcelona no nos vamos a meter. No, pero te le pido por favor. Por estos días no nos conviene. Por estos días no nos conviene. 327 casos diarios. Vos decís, bueno, es poco. Bueno, para las Islas Baleares es un montón. Entonces van a buscar imponer a partir de la próxima semana limitaciones al movimiento de los vecinos en algunos barrios, en los barrios de mayor incidencia de las Islas Baleares. Y además no se descarta que puedan llegar también a un toque de queda nocturno. Vos sabés que, digamos, en el contexto de isla, lo hablábamos en Ibiza en general, la vida nocturna es muy pero muy activa y totalmente. Es la que mueve muchas veces la economía, incluso hasta a veces el doble de los ingresos por la noche que por el día. Entonces están diciendo, bueno, el movimiento evidentemente se genera de noche, pondremos un toque de queda de noche, lo que además va a repercutir y va a afectar obviamente la economía de las islas y digamos la situación general del lugar. Muy bien, nos vamos a las Islas Baleares, ¿le parece? Vía Skype, al menos. No podemos viajar, pero nos vamos vía Skype y vamos a hablar con Miguel Ángel Gómez Rebollo. Él es dueño del Cuerno Tapas. Hay un mítico restaurante allí que aparentemente va a cerrar sus puertas. ¿Esto es así, Miguel? Miguel Ángel, ¿cómo te va? Willy y Daniel te saludan. Buenas tardes. Saludos, ¿cómo están? Sí. Bien, muy bien. ¿Es verdad que vas a cerrar el restaurante? Y lamentablemente estamos todos abocados al cierre. Más tarde, más temprano, pero más temprano que tarde. Sí. ¿Y cómo venían llevando la situación para que en este momento de la pandemia ustedes decidan cerrar un restaurante que ya tenía, si mal no recuerdo, algo así de 10 años, ¿verdad? 12. 12 años. Para ser exactos. Sí, sí. Y bueno, pues ocurrió que el gobierno puso unas medidas para poder volver a abrir las islas al turismo y demás, pero esas medidas han sido insuficientes, no se han tomado con conciencia y se han hecho las cosas mal. De manera que, pues, por ejemplo, muchos de los países europeos han ido tirando a su gente, como Alemania, que decidió que tendrían que tener un índice de contagios inferior al que ellos decidieran para poder seguir dejando que vengan los alemanes aquí. Y bueno, ocurrió que no se cumplió y que se sobrepasó. Entonces a los alemanes les ponían una cuarentena de 14 días al regreso a su país después de pasar unos días aquí. Y eso ocurrió también con los holandeses, con Bélgica y otros países que desaconsejaron la visita lamentablemente a la isla, y entonces fuimos perdiendo ese fuelle turístico que es el que nos da la vida, sobre todo a los sectores de la restauración. Ahí estamos viendo las playas también. Sí, no, las imágenes, la verdad, de las Islas Baleares la verdad es un lugar paradisíaco. Te quería preguntar, Miguel, justamente nosotros habíamos anunciado acá esta prueba piloto de los alemanes yendo a las islas como primeros turistas habilitados. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se cumplió el protocolo? Y si hay alguna posibilidad de que vos no cierres tus puertas, digamos, si es una decisión ya tomada o si en esta semana esperás que pase algo que te pueda salvar. No, bueno, contestando a lo primero, te diré que los protocolos no se cumplieron bien, o dijeron que las pruebas del PCR que se hacían no eran suficientes para asegurarnos el no contagio, ¿no? Entonces llegaron personas de fuera que vinieron con contagio, con COVID. Entonces, claro, ha habido algunos casos, aunque no es un número extremo porque no estamos en una emergencia, pero sí que es cierto que hay mucho miedo, que la publicidad es la publicidad del miedo, y entonces la gente pues sale poco, estamos obligados a andar todo el tiempo con la mascarilla puesta todo el tiempo por la calle, por el parque, por allá donde nos movamos. No solo en los centros cerrados, no solo en los trabajos, sino también en la calle, ¿no? Entonces, también el turista, son medidas que le hacen pensarse el venir a pasar unos días aquí, y al final pues nos estamos quedando sin turismo, lamentablemente. Y entonces, pues, sí, no, eso en respuesta a lo primero. Sí. Y en respuesta a lo otro que me preguntabais, pues bueno, es que, claro, ocurre que las empresas como nosotros somos lo que aquí se llaman pymes, pequeñas y medianas empresas.
y no tenemos el pulmón, el fuelle para resistir tantos meses cerrados sin unas ayudas, porque claro, el gobierno nos propone unas ayudas que se denominan ERTES, que consisten en darles unas cantidades de dinero a los empleados mientras no están trabajando, mientras permanecemos cerrados por el tema del COVID, y después a nosotros lo que nos hacen son unas bonificaciones con respecto al tema de la seguridad social, es decir, a los pagos por cada empleado que nosotros tenemos hacia la seguridad social para las coberturas médicas y demás. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos que seguir pagando unos gastos mínimos, alquiler de los locales que son muy elevados generalmente, claro, por estas zonas. Tenemos que seguir pagando la luz, el gas, los mínimos de todo, y esto pues nos supone unas cantidades de dinero que no estamos pudiendo afrontar, con lo cual pues nos vemos abocados al cierre, no nos queda otra. Por otro lado, hay que comentar también que el ayuntamiento o el gobierno de aquí ha sido muy confuso respecto a, por ejemplo, las ayudas que nos daban a nivel de, por ejemplo, de dejarnos poner unas mesas en la calle, unas terrazas, que normalmente, generalmente no se nos permitían antes, pero que por el motivo del COVID ahora, pues se han permitido. Y sin embargo, de vez en cuando viene la policía local y nos expedienta y nos amenaza con multas. Y todo esto, al final, pues te lleva a tomar decisiones como esta. Lamentablemente, es una empresa que sí, con sus 12 años de recorrido y con sus 12 años, con mucha clientela que nos quiere, que nos aprecia, que valora nuestro estilo de cocina mediterránea, con, sí, con ciertos toques de innovación, como podéis ver en esas fotos. Ahí se ven unos platos y unos cócteles que preparamos con todo el cariño, que hace muchos años que venimos haciendo, pero que lamentablemente no vamos a poder seguir porque los gastos, al final, la pelota se hace tan grande que no vamos a poder. Miguel, ¿cuál es el contexto en las islas? Porque, digamos, recién hablaba de un reporte de 300 contagios, 327, parece un número inferior, pero por ahí, digamos, en las islas impacta fuerte. ¿Cuál es el contexto de ahí, más allá de tu situación personal? Y es más o menos, las cifras son estas. Lo que ocurre es que hay zonas concretas donde se ve que se extiende más fácilmente porque las medidas son menores, en algunas barriadas donde, por ejemplo, hay más concentración de personas, que notas, porque en las islas también hay que reconocer que hay muchos pueblitos pequeños donde vive poca gente, claro, donde vive gente también que son extranjeros residentes que salen poco, salen a pasear, salen a un restaurante, pero no hay tanto contacto como en las barriadas, donde en la ciudad de Palma, por ejemplo, vive gente que es gente trabajadora, que va, que viene, los niños juegan en el parque, en fin, hay mucho más contacto y ahí es donde se está dando más incidencia, pero los números, como repito, no son tan altos de contagio. Lo que pasa es que existe mucho miedo, estamos en fechas de comienzo de cursos escolares, hay muchas dudas con respecto a hoy mismo. Esta tarde teníamos una charla online con el instituto donde mi hijo va a empezar ahora y todas son medidas contra el COVID, toma de temperatura diaria, a distancias de 1,5 metros, las mesas estarán marcadas con números, cada alumno se sentará siempre en la misma mesa, los de primero entrarán por una puerta, los de segundo por otra, o sea, es un constante reguero de medidas, y sin embargo, por ejemplo, no les explicaron a los niños nada de la materia que van a llevar, o sea, ahora mismo solo importa el COVID, o sea, hay un pánico tan grande con respecto al COVID que dejamos de vivir, es como si se venía al fin del mundo, y realmente, vale, que sabemos que ha habido fallecimientos, que ha habido gente que lo pasó mal, pero también sabemos que hay muchos enfermos que son asintomáticos, que los dejan 14 días en casa, lo pasan como si fuera una gripe fuerte y pasa. Y hay muchos testimonios de médicos que están desaconsejando el uso de las mascarillas todo el tiempo. Yo ahora mismo la llevo, la debería de estar llevando. Pero bueno, para poder hablar un poco más desahogadamente no me la pongo, estoy solo y a una distancia importante de todos los empleados. Entonces, todo esto genera pánico, mucho pánico, la gente está aterrorizada. Los supermercados también están tomando medidas, luego aparte empieza a subir mucho en los niveles de delincuencia porque hay mucha gente que lleva desde el mes de febrero y de marzo sin trabajar y no hay dinero. Entonces los supermercados empiezan a sufrir pillaje, empieza a haber más índice de robos, se está poniendo feo, sí.
pinta feo. El invierno va a ser duro, largo y duro. Muchos negocios cerrados que no abrieron sus puertas, muchos hoteles que no abrieron, otros muchos que abrieron han cerrado y negocios como el mío que lamentablemente vamos a cerrar. Esto es lo que hay y esto va a costar mucho levantarlo. Miguel, vamos a alegrarte un poco, a cambiar rotundamente de tema. Vamos a hablar de deporte y con Dani acá somos fanáticos de Rafa Nadal. Obviamente, oriundo de Palma de Mallorca, me imagino que es muy aceptado allá en España. Nadal para nosotros, aparte de ser un ciudadano vecino y un gran deportista, es una gran persona también, porque además este muchacho siempre ha estado aquí, tanto por ejemplo el año pasado, no sé si saben que hubo unas inundaciones en un pueblo muy cerquita donde él vive, que es en Sant Llorenç, y él estuvo allí levantando piedras, quitando barro y lo que hizo falta. O sea, este tipo es un ejemplo a seguir, la verdad. Es un hombre que vale la pena, un gran deportista también. Esto es lo que quería escuchar Willy Quirós, es fanático nuestro Willy de Rafa Nadal. Miguel, ¿y vos cómo va a transcurrir tu trabajo ahora, tu vida laboral? ¿Pensás mudar el negocio hacia otro lado? ¿Vos sos nacido en las islas o de dónde sos? No, yo soy de la península, yo soy de Zaragoza, que es una de las ciudades bastante grandes en la península, pero vivo en Mallorca ya con 26 años, ponle una cosa así. O sea, la mitad de mi vida prácticamente. Soy mallorquín, mitad mallorquín. Mitad mallorquín. Y bueno, pues pienso en reinventarme un poco. Hay un poco de miedo, porque claro, son muchos años, tampoco soy una persona de 30 años, ya tengo 55 y tengo que empezar a pensar que tengo una edad madura para volver a reinventarme, para arriesgar, pues, no sé, mudarme, como dices, a otro local. Ahora mismo lo que tengo en mente es más que nada solventar toda la papeleta que tenemos aquí, porque claro, yo tengo aquí unos empleados que llevan muchos años trabajando, que son fijos continuos, que recibirán habrá que pagarles unas indemnizaciones y demás, y estas cosas pues tengo que solventarlas bien, arreglar todo, arreglar con la propiedad, porque también ver qué posibilidades tenemos de un traspaso hacia otras personas y demás. Y después, pues pensar en reinventarse un poco, que es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Yo particularmente, como soy del sector de la restauración y lo que mejor sé hacer es esto, pues me planteo, sí, poder abrir en otro lugar, algo quizá un poquito más chico, más pequeño, con menos empleados, o más enfocado hacia el tipo de comida takeaway, que no tanto como presencial, porque hemos visto que en situaciones como esta, pues ahora mismo tengo el local vacío dentro y afuera tengo unas mesas que son las que me trabajan, pero lamentablemente esto no nos alcanza. Claro, claro, imagino. Ahí se nos ha cortado. Lenta, pero ojo, como nosotros ¿me oís? Sí, te estábamos escuchando. Y Miguel, nada, te queríamos agradecer profundamente esta charla con nosotros. Sabemos que no es un momento para nada grato el que estás pasando vos y muchísima gente allí también, como pasa también en muchos lugares del mundo. Y ojalá te puedas reinventar y pronto estar trabajando nuevamente. Otra vez, nuestro agradecimiento y un abrazo grande y virtual desde aquí, desde la Argentina. Abrazo. Gracias. Que estés bien. Fuerza, siempre. Siempre fuerza, claro que sí. Muy bien, señoras y señores, viajamos virtualmente a las Islas Baleares. Qué situación difícil. Me prometió viajar, yo estaba ya arrancando. Pues está complicado. Mire cómo está Miguel Ángel, realmente sí, pero complicado. qué playas tiene, qué lugar increíble. Cuando se vuelva toda la normalidad, ese lugar va a surgir seguramente. Está Rafa, claro. Y además está Rafa. ¿Quiere la música de ella? Y dale. ¿De verdad ver la música de ella?